Bueno, quiero dividir esta charla en 5 partes, ¿no? La primera de ellas, pues es una breve introducción. Después hablaré un poco sobre el estudio de las relaciones humano-animal, ¿no? Que es el tema general, el cual me interesa mucho. De ahí voy a partir para platicar algo sobre este término que aparece en el título, el concepto de zoonía. Y después vamos a adentrarnos ya más al tema de esta charla, que para introducirlos hablaré un poco sobre el área maya y después sobre lo que denomino zoonía maya, ¿no? Entonces ese es el plan que vamos a seguir y pues vamos a comenzar. Entonces quiero comenzar con esta frase que encontré en un trabajo de un filósofo francés, que es Jean-Christophe Bailly, en un texto que titula él como la forma animal. Y él dice ahí que en el comienzo de toda consideración acerca de los animales está, o debería estar, la sorpresa de que ellos existan. Para mí eso es algo muy importante porque, pues efectivamente, los animales, la fauna, pues siempre ha sido, desde que el ser humano es ser humano, algo por lo cual maravillarse, ¿no? Siempre nos maravillamos al ver algún animal que no sabemos por qué nos atrae nuestra atención y no sabemos qué es lo que nos conecta con ellos, pero siempre existe esa sorpresa y esa manera de admirarlos, ¿no? No son los únicos seres con los cuales también el ser humano se relaciona en su vida y a lo largo de su historia. También las plantas, los hongos, de los que ya también han hablado en este ciclo, pues son seres diferentes a los seres humanos y con los cuales compartimos el mundo, pero los animales son tal vez los más cercanos, ¿no? Los más cercanos al humano de forma incluso muy profunda. Y esa sorpresa, pues no la comparto con muchas personas, ¿no? A lo largo de la historia del ser humano. Eh, Incluso está reflejada pues en las primeras expresiones que conocemos en torno a al origen del ser humano, ¿no? Y su preocupación por plasmar en diferentes lugares su interés y sus preocupaciones por la vida. Por eso está este ejemplo de Kalimantan Oriental, allá en Borneo, en Asia, en esta gran isla al sur de Asia, y que son las pinturas rupestres más antiguas que se conocen, ¿no? De hace 40,000 años, imagínense ustedes cuánto tiempo es eso. Y ya desde esas fechas vemos en el arte rupestre, así llamado, pues la preocupación de plasmar esta relación con los animales, ¿no? Eh, Muchas pinturas rupestres también de Europa, que son un poco más tempranas a esa fecha, plasman a relaciones entre el ser humano y animales a los cuales cazaban, o de manera más profunda, figuras humanas, mitad hombres, mitad animales, que nos hablan de esta sorpresa de las que les vengo hablando, ¿no? Y bueno, eso no quedó ahí, o sea, desde que el ser humano como tal comienza sus expresiones culturales de esta manera, pues sigue a lo largo de la historia hasta nuestros días, ¿no? Ese es el caso también, por mencionar cualquier ejemplo que podamos pensar ahora, de esta escultura de bronce etrusca del siglo IV después de Cristo, que es conocida como la Quimera de Arezzo, que es pues una escultura donde vemos no nada más pues un solo animal, ¿verdad? Sino ya desde épocas muy tempranas y en todas las culturas del mundo, los animales se han mezclado, o los seres humanos los han mezclado y han formado seres fantásticos, seres híbridos,
animales mitológicos que combinan los elementos, los rasgos de diferentes especies, ¿no? Y eso está presente desde tiempos muy antiguos. Evidentemente nunca ha existido un animal en la naturaleza con estas características de león, con cola de serpiente y la cabeza de una cabra. Pero es algo que en las explicaciones religiosas que los grupos humanos hacen del universo, existen estos seres, ¿no? En la mitología, en la cosmovisión de estos pueblos. Eso, pues obviamente no fue ajeno a México, ¿no? A las culturas antiguas de lo que hoy es México, ni Centroamérica, ni todo el continente americano. Esto también lo encontramos en muchas partes del mundo. Y cuando uno ve estas obras de arte en donde están presentadas figuras animales, como esta de Teotihuacán, del 350 después de Cristo, pues creo que lo que primero que ocurre en nosotros es pues que nos maravillan o que nos atraen, ¿no? En este caso es un ave que tiene conchas, tanto en la cabeza como alrededor del cuerpo, y que era una vasija que se usaba ritualmente en la antigua ciudad del centro de México, ¿no? Esta sorpresa que nos crean no solo los animales, digamos, al natural, sino las representaciones que de ellos existen, también nos habla mucho de las concepciones que los grupos humanos generaron sobre los animales y su relación con ellos, ¿no? Como les decía, pues esto no nada más es de la antigüedad, pues hasta nuestros días los animales siempre han inspirado al ser humano. Por ejemplo, a Van Gogh, el famoso pintor, que se maravillaba de las texturas y los resplandores que él veía en los cangrejos, ¿no? Cuando él estaba encerrado en su casa pintando, y pues a tal grado que los plasmó, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? O Gustav Klimt, que también muy conocido por su cuadro sobre el beso, pero antes de eso también retrataba otro tipo de pinturas. Por ejemplo, esta que tituló Fábula, que nos hace referencia a este tipo, a género discursivo, estas narraciones que tienen que ver con historias sobre animales, que dan una moraleja, ¿no? Una moraleja en el sentido del buen comportamiento moralmente aceptado en la sociedad europea, ¿no? Pero que aquí plasma pues a esta fábula con diferentes animales. Y eso, ese acercamiento, digamos, a lo animal, pues ha sido no nada más, digamos, natural en el sentido de las relaciones que mantenemos con la fauna, sino también académica. Y en ese sentido, pues muchas disciplinas se han acercado a estudiar a los animales, ¿no? La biología, pues la zoología es una disciplina de mucha antigüedad, tal vez no tanto como la filosofía, que pues se ha encargado de estudiar físicamente, genéticamente, de muchas maneras a los animales. La filosofía tal vez fue la primera, ¿no? En la antigua Grecia, la gente ya estaba, los antiguos filósofos ya estaban muy preocupados por eh, el origen del ser humano, el origen de los animales y las diferentes relaciones que existen entre ellos. Pero también la antropología y la psicología pues son dos ciencias, dos disciplinas que se han preocupado por acercarse a este mundo animal, ¿no? Desde mi perspectiva o desde mi experiencia más bien, desde mi historia de vida, pues a mí me ha tocado aproximarme desde la biología y también desde la antropología, tratando de hacer pues una conexión entre estas dos ramas del conocimiento, ¿no? A partir de lo que conocemos como la etnobiología o las etnociencias de la naturaleza, en especial pues la etnozoología, de la que vamos a hablar un poquito más. Pues no obstante, pues esto está conectado, ¿no? Las disciplinas están, aunque muy especializadas, siempre han estado conectadas unas con otras, ¿no? Y se han nutrido de maneras muy diversas, unas de otras, con resultados pues significativos, ¿no? Aunque a veces no se pueda hacer una síntesis tan adecuada, ¿no? Entonces, la etnozoología es solo una de las posibilidades para entrar a este estudio sobre los animales, ¿no? Hay muchas otras más, pero verán ustedes que a partir de la etnozoología podemos
adentrarnos en un camino, transitar un rumbo, pues que puede ser interesante, o por lo menos es apasionante y divertido. Y entonces, este estudio sobre los animales no es muy nuevo. Realmente esta preocupación por documentar a las especies tiene una antigüedad considerable. Fíjense que hay un tratado, digamos, anónimo que proviene de Alejandría del siglo II después de Cristo, que es como el primer antecedente de lo que se conocería como los bestiarios, muy famosos en Europa durante esta época o posterior a esta época, y que eran documentos donde se compendiaban una serie de conocimientos acerca de los animales. Este en particular se conoce como Physiologus, y pues este es un tratado anónimo, escrito originalmente en esta época, en Alejandría, y traducido al latín durante el siglo IV. Es una colección de alrededor de 50 animales, aves e incluso rocas, casi todos nativos del norte de África, en la que se interpreta sus formas, acciones y costumbres a la luz del dogma cristiano, ¿no? Que era lo dominante. Cada animal es descrito con características tanto reales como simplemente inverosímiles, con un estilo también moralizante. Y aquí esta lámina es un ejemplo en la que se muestra al elefante, ¿no? Que es un animal concebido como una criatura sin apetito sexual, que tiene coito únicamente con la finalidad de procrear, y solo siente deseo una vez que ha comido de la raíz de la mandrágora, ¿no? Esta planta tan famosa. Y por lo tanto, pues esto es una alegoría de la castidad marital que promovía el cristianismo, ¿no? Y aquí lo que vemos en la lámina, hay otro animal por ahí que es el dragón. El dragón se concebía como el enemigo del elefante, ¿no? Y contra él debía montar guardia el elefante a la hora del parto de la hembra para protegerla. Entonces vemos que en estos primeros bestiarios lo que se ponía era una descripción de estos animales, pero pues obviamente con muchas informaciones que provienen tanto de cuestiones que ahora diríamos que son biológicas, como también religiosas, culturales o mitológicas, ¿no? Esta es la herencia que llega también a la Nueva España en el siglo XVI, cuando posterior a la conquista, o a una parte de la conquista de México, llega este famoso personaje, el protomédico e historiador del rey de España, don Felipe II, que se llamaba Francisco Hernández, ¿no? Y él hace este tratado, esta historia natural de Nueva España, en donde pues hace lo mismo que venían haciendo sus contemporáneos, que era registrar, compendiar plantas, animales, minerales y toda una serie de elementos naturales de los nuevos reinos conquistados, ¿no? Este es un ejemplo de una lámina de Francisco Hernández donde nos ilustra las variedades de zorrillos que encontró entre los mexicanos, ¿no? Entre los antiguos mexicanos. El nombre genérico del zorrillo era épatl, que de hecho la palabra para epazote, esta planta que usamos tanto en nuestra gastronomía, proviene de épatl, de zorrillo, ¿no? Por el olor que desprende el epazote. Entonces, esta tradición también la adoptó Sagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, que sacó de su Códice Florentino, ¿no? Este documento que elaboró en el siglo XVI entre los antiguos nahuas y que escribió tanto en latín como en náhuatl. El libro 11 de este Códice Florentino está dedicado, como ustedes pueden leer aquí, a las propiedades de los animales, aves, peces, árboles, hierbas, flores, metales y piedras y de las colores. Y en el capítulo primero de los animales, en el párrafo primero de las bestias fieras, pues él dice que el primer animal que describe pues es el jaguar, ¿no? Que es uno de los animales más emblemáticos de México, bueno, y de toda Mesoamérica. Y él dice, el tigre anda y bulle en las sierras y entre las peñas y riscos y también en el agua. Es noble y dicen es príncipe y señor de los otros animales, ¿no? En náhuatl, Ocelutl, Cuautla Chane, Texcalco Chane, Atlan Chane, ¿no? Que es el señor del agua. Y todo el libro 11 registra estos conocimientos sobre los animales, ¿no?
Pero esta preocupación no es un invento de Occidente en el sentido de la preocupación por generar conocimiento acerca de la fauna. Fíjense que José de Acosta, también un europeo que escribió la historia natural y moral de las Indias en el siglo XVI, él registra algo que me parece fundamental hacer notar, ¿no? Y que, como dice a la letra, en la provincia de Yucatán, donde es el obispado que llaman de Honduras, había unos libros de hojas a su modo encuadernados o plegados, en que tenían los indios sabios la distribución de sus tiempos y conocimiento de plantas y animales y otras cosas naturales, y sus antiguallas, cosa de grande curiosidad y diligencia. Es decir, que antes de la llegada de los españoles, aquí en México o en Mesoamérica, existían ya documentos elaborados con el fin de recopilar estos conocimientos sobre plantas y animales, ¿no? Estos documentos son, evidentemente, los códices, los que conocemos ahora como códices. Seguramente José de Acosta se refería a algo como esto, ¿no? Que este es uno de los 3 códices mayas prehispánicos que sobrevivieron a la quema y a la destrucción masiva de la memoria documental maya y mesoamericana en general. Es el Códice de Dresde, porque está en aquella ciudad francesa, resguardado, y estos códices eran calendáricos rituales, y de muchos otros tipos. Incluso se sabe que en el centro de México se registró que había códices dedicados a la interpretación de los sueños. Entonces, aunque ninguno de ellos ha sobrevivido hasta ahora o no, o no se han encontrado, tenemos el registro de que antes existían este tipo de documentos con los fines de documentar conocimientos sobre la fauna, lo cual me parece impresionante, ¿no? Después, bueno, esto era para decir que el estudio sobre los animales, esta preocupación, digamos, académica, pues también ha sido muy profunda en el sentido histórico, ¿no? Y bueno, después, a lo largo de los siglos y el desarrollo de las disciplinas académicas, la etnografía, la antropología, la propia biología, que antes era una historia natural, eh, se desarrolló los conceptos de etnobotánica, de etnozoología, y el primero de ellos, que aunque no tenía como tal la definición etnozoológica en su haber, puede trazarse como, digamos, el origen de esta preocupación sobre estudiar el valor cultural de los animales para las sociedades, pues es este de etnoconchology, ¿no? Es, digamos, el primer estudio con abordaje etnozoológico que documentó Stearns este uso sobre las conchas, ¿no? Él lo menciona así, como era una jerga común en la época, el estudio del uso primitivo, ¿no? Los pueblos salvajes, los pueblos primitivos, que posteriormente se abandonó el término, como monedas, ¿no? Las conchas como monedas, y que fue una práctica bastante común en el norte de México, sur de Estados Unidos, ¿no? En las zonas costeras. Posteriormente, pues tenemos también la obra de Otis Mason, a finales del siglo XIX, que tituló él como Zootecnia americana, aborigen americana, en la que él describe la etnozoología como la zoología de la región, tal y como es contada por el salvaje, ¿no? Con estos términos. Y sería hasta 1914 donde un etnólogo, John Peabody Harrington, junto con un zoólogo, Junius Henderson, publicaran 2 obras. La primera, la etnobotánica de los indios Tewa, y esta, que es la etnozoología de los indios Tewa, donde ya se usa este término de etnozoología por primera vez, digamos, ¿no? En el ámbito de las publicaciones académicas. Y ahí lo que hay que notar es que, bueno, ¿qué dicen estos cuates? Es que, pues que para entender completamente la cultura de un pueblo, es necesario saber algo sobre los animales autóctonos, ¿no? Porque además de tener usos, ¿no? Como alimento, como ropa y otros, y tal vez más importantes que estos, y desde el punto de vista cultural, pues es el hecho de que los animales están inmiscuidos en la mitología y en la religión de estos pueblos, ¿no?
lo cual no se había estudiado, digamos, tanto en el sentido de que esta época fue caracterizada por estudiar estos conocimientos, pero de manera utilitaria en el sentido de que nos pueden beneficiar a nosotros la sociedad occidental, ¿no? Pero bueno, son nuestros antecedentes y en ese sentido solo quiero decir que la etnozoología pues es parte de estas eh, etnodisciplinas que se desarrollaron en el siglo XX, ¿no? La primera, obviamente, la etnobotánica, que tiene un origen muy particular a través de la botánica aplicada, botánica aborigen, etcétera, y que junto con la etnozoología eh, se conjuntaron para formar lo que conocemos ahora como etnobiología, ¿no? Que tiene también desprendimientos hacia la etnociencia, la etnoecología, y la etnozoología misma pues se ha ramificado a partir de los grupos taxonómicos biológicos, ¿no? O sea, está la etnoherpetología, que es el estudio de anfibios y reptiles, los peces, las aves, los mamíferos, a diferencia de la etnobotánica, que siempre ha sido, eh, digamos, no se ha ramificado en esos grupos taxonómicos, ¿no? Esto, bueno, es importante porque ha cambiado, ¿no? La etnozoología o el estudio sobre los animales, tratando de hacer este vínculo entre biología y ciencias sociales, antropología en particular, ha sufrido transformaciones a partir de las propias épocas en las que han vivido los académicos que la desarrollan y los intereses que tienen, ¿no? En ese sentido también hay diferentes campos de estudio de la etnozoología y solo pretende ser un acercamiento. Hay algunos artículos que uno puede checar para saber un poco más de eso, pero tal vez los principales campos de estudio etnozoológico son estos, ¿no? El anatómico, ¿no? La anatomía comparada que los propios pueblos indígenas y no indígenas tienen acerca de los animales, cuestiones de taxonomía y nomenclatura, mitología y religión, la domesticación animal, que es un tema muy importante, la cacería, la alimentación, la medicina o zooterapia, ¿no? Medicina a partir de animales, y la cosmovisión. Aquí lo que me interesa en esta plática pues, es tocar estos dos temas de mitología y religión y la cosmovisión, ¿no? En torno a los animales, pero solo un aspecto de los animales que es la explicación del por qué existen, ¿no? O cómo llegaron a este mundo, que es el tema que quiero abordar con más detalle. Y eso tiene que ver con este concepto o este término que uso, que es el de zoogonía, ¿no? Que pues, se parece al de cosmogonía y algunos muchos otros que tienen ese sufijo que tiene que ver con la casa, ¿no? Con el origen. Y este concepto de zogonía está relacionado, está imbricado por muchos campos, ¿no? Ya habíamos dicho que la cosmovisión, la religión y la mitología forman parte sustancial de este, ¿no? Pero también pues la ritualidad en el sentido de las prácticas que ponen en marcha los pueblos, los grupos, para vivir, ¿no? Para desarrollar su vida y para existir. Entonces, en ese sentido, en un término muy general, la zogonía hace referencia al origen de los animales, ¿no? A partir de las explicaciones que los propios grupos, que las propias sociedades hacen de este origen, ¿no? Este concepto ha sido utilizado por, en primer lugar, los antiguos griegos, ¿no? Y ellos entienden o entendían este término principalmente Empédocles de Agrigento, Parménides y Demócrito, en torno a que las zogonías son las explicaciones sobre el origen de estas especies animales, ¿no? Y bueno, ellos en sus obras tienen disertaciones sobre esto porque atañía mucho a la preocupación del ser humano por relacionar su origen con el de los demás seres vivientes pues que existen en el universo, ¿no? Y sobre ello ellos decían que había diferentes etapas de creación anteriores a las del ser humano, pero que no se habían logrado bien, ¿no? Y habían sucumbido y habían creadose de nuevo. Esa formación de estos seres se daba a partir de la conjunción de partes del cuerpo aisladas, que originaban a veces monstruos y que tenían que ver con dos situaciones que les voy a explicar.
Y después estas partes se unían o se separaban a partir del agua y del fuego, que no tenían órganos reproductores estos seres, y perecían, ¿no? Hasta dar paso a los animales actuales. Esto me interesa recalcarlo porque la idea de las diferentes etapas de creación no es tan particular de la antigua Grecia, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Entonces, según, por ejemplo, Empédocles, pues un animal es ante todo una existencia que se manifiesta en una forma animal en busca de ella misma. Se podría afirmar que un animal no es un viviente hecho de una vez por todas, ¿no? Sino que tiene una historia, y eso es a mí lo que me interesa. Primero, es fundamentalmente una forma que nace, se realiza y se constituye según un principio que puede formularse bajo la forma de una ley presente en el centro de toda vida animal. Que esta ley es la que corresponde a una alternancia entre dos fuerzas, antagonistas pero complementarias. Y a la vez Empédocles decía de esta ley que era la ley de la alternancia entre el amor y el odio, o la discordia. Entonces él lo que decía es que estas dos grandes fuerzas, el amor por un lado y el odio o la discordia por el otro, en su interacción hacía que se crearan los animales, ¿no? Entonces, un animal es ese viviente que concentra en su cuerpo esta ley sin la cual su vida no puede existir y que hace que exista en cada animal. Un conflicto entre estas dos fuerzas, el cual pone cada vida animal en situación de supervivencia fuera de toda voluntad del propio animal. Y entonces esta zogonía como origen de toda vida animal obedece a un principio de existencia. Es decir, que la zogonía como principio primero de conocimiento de la vida animal y de su origen, inscribe la historicidad en el centro de cada animal, según un proceso complejo cuyo primer evento es la creación de los miembros, sometidos también a esta ley de alternancia que opone amor y odio, es decir, la vida y la muerte, ¿no? Los miembros del animal se forman dentro de una lucha violenta como condición necesaria al nacimiento de los miembros que van a unirse en un cuerpo animal. Son los miembros que una vez constituidos producen las condiciones de existencia de un cuerpo cuya creación está también sometida a la ley de alternancia entre amor y odio. Esas eran las explicaciones que daba Empédocles, por ejemplo, sobre el origen de los animales, ¿no? Y que eh, me parece importante subrayar la cuestión de la historicidad, ¿no? Es decir, que esto se ha transformado a lo largo del tiempo. También he encontrado útil, muy útil, para el término de zogonía o el concepto, más allá de lo que afirmaban los griegos, el concepto que acuñó Eglesent, una etnoecóloga, etnobióloga muy querida, que es el de ecogonía. Ella ha trabajado toda su vida con este pueblo amazónico que son los Joti en la Amazonía venezolana. Y ella, pues, a través de años de trabajo y de relacionarse con la gente, pues dice que existe algo que es la ecogonía y que es una esfera asociada con lo que los grupos humanos definen como su cosmos, ¿no? Y las interrelaciones de las diferentes entidades que existen en este cosmos, ¿no? Entre ellas, obviamente, el ser humano. Y entonces lo que me interesa aquí es que la ecogonía son las causas subyacentes que originan casi siempre inconscientemente las distintas formas en que las culturas interactúan con su entorno biótico y abiótico. Entonces, por ejemplo, Glenn encuentra entre los Joti que pues ellos están emparentados con diferentes plantas, ¿no? Es decir, que sus ancestros, sus antepasados son árboles a los cuales no pueden cortar, y entonces esa mitología, digamos, explica y determina el comportamiento de las personas hacia esa entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, grupos en la Amazonía que se identifican como provenientes o descendientes de un antepasado animal o vegetal, tienen ciertas interacciones con ese animal. Hay tabús entonces para no comerse ese animal o para no cortar esa planta, ¿no? Y esto origina una serie de prácticas que determinan la vida también del ser humano, ¿no? Eso me interesa retomarlo para la zogonía. Entonces, más allá de decir que la zogonía tiene que ver con el origen de los animales, que sí es el punto central, me gustaría pensarla como una historia, ¿no? Una historia que entrelaza las vidas de animales y humanos en el propio devenir de los pueblos,
tomando seriamente en consideración pues sus espacios, ¿no? Y sus formas de vida. Es una historia que pues tiene mucha profundidad, que tiene que ver con el desarrollo cultural de los pueblos y social, y que los animales y el ser humano han estado compartiendo este mundo de la vida durante mucho tiempo, ¿no? Y en el área maya, pues tenemos muchos ejemplos, muchas historias que nos dan cuenta de ello, ¿no? Expresadas en documentos, en estelas, en tableros, en códices, pero tal vez de manera muy llamativa en el arte prehispánico, ¿no? Que es tal vez, aunque no lo entendamos cuando veamos una obra de arte, por ejemplo esta, sí nos crea algo, ¿no? Y sí nos hace sentir y pensar cosas, que es lo que hablábamos sobre la sorpresa. Entonces, bueno, antes de pasar a la zogonía maya o a los ejemplos que les traigo, quisiera pues darles estas coordenadas sobre el área maya, ¿no? Que a lo mejor todos conocen, tal vez muchos ya hayan ido a algunas zonas arqueológicas del área maya, eh, que también son impresionantes y que siempre hacen que pues sintamos diferentes cosas, porque pues están en la selva o son megalópolis gigantes, por ejemplo Calakmul, ¿no? Y que tenemos paisajes como este. Bueno, el área maya es muy grande, ¿no? Es parte, digamos, cultural, es una zona geográfica y cultural, digamos, histórica, que tiene que ver con Mesoamérica como esta gran área cultural, superárea cultural, que tiene diferentes subregiones. Una de ellas pues es el área maya, que es el sureste del país, el sur y el sureste del país, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Pero también todo Guatemala y buenas partes de Honduras y El Salvador. Hay una diversidad muy grande en el área maya, ¿no? Tanto cultural como biológica o ecológica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que pues tenemos la península de Yucatán, ¿no? Que es esta planicie, una selva baja dominante, pero que en Chiapas y en Guatemala tenemos sierras muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas la Sierra Madre del Sur, las montañas del norte de Chiapas, y en Guatemala pues también existen elevaciones muy importantes, como la Sierra de los Cuchumatanes, que es la sierra no volcánica más alta de Centroamérica, ¿no? Con alrededor de 4.000 metros. Esto tiene una diversidad de paisajes y de organismos muy importante y que es relevante ahora porque hay una cantidad, una riqueza de especies faunísticas muy grande, la cual ha estado en relación con el ser humano desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta es otra imagen en la que podemos ver pues, lo accidentado de la Sierra Madre del Sur, la diferencia con la planicie que se va hacia la península de Yucatán, la costa del Golfo en Tabasco. Todas estas expresiones ecológicas pues, dan una riqueza muy importante que se expresa también en la biodiversidad animal, ¿no? Este es un mapa donde podemos ver tradicionalmente cómo se han dividido el área maya, ¿no? Que es en tres grandes partes. El área norte, que incluye lo que ahora son los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El área central, ¿no? Que abarca también Tabasco, buena parte de Chiapas, el sur de Campeche, el Petén campechano y el Petén guatemalteco, que es donde se desarrolló o es la parte más famosa de digamos, lo que se conoce como la civilización maya en su periodo clásico, con estas grandes construcciones y monumentos gigantes. Y bueno, el área sur, que tiene que ver con las sierras, ¿no? La Sierra de los Cuchumatanes y la costa, y que aquí vemos cómo se extiende por todo Guatemala, ¿no? Y parte de Honduras y El Salvador, como ya les decía. Es importante también aquí notar eh, pues que las divisiones políticas son posteriores a todas estas divisiones, ¿no? Y tradicionalmente los arqueólogos han dividido esto en tierras bajas del norte, tierras bajas del sur, que sería el área central, y tierras altas, que es el área sureña, ¿no? Aquí se desarrollaron a lo largo de más de 5.000 años, o se han desarrollado diferentes pueblos. Así como hay una diversidad grande de plantas, animales y hongos en esta zona,
hay una diversidad cultural también sobresaliente, ¿no? Esta es un poco la cronología que podemos encontrar en algunos de los trabajos arqueológicos y que, bueno, se remonta a, como les decía, hace más de 5.000 años, ¿no? Con el periodo arcaico, donde vemos que para las diferentes zonas hay cerámica, tipos cerámicos, ¿no? De las vasijas que se elaboraban y diferentes desarrollos significativos como la pesca, la cacería y la recolección, ¿no? Empieza hacia 1800 antes de Cristo, el cultivo del maíz. También por esas épocas se origina la vida en villas, las figurillas, ¿no? El arte ya, para el periodo preclásico temprano, perdón. Y si se fijan, esto abarca más de 3.000 años, ¿no? El arcaico y el periodo preclásico, que se divide en tres, donde pasan muchas cosas en el área maya, ¿no? Está muy relacionado con la zona olmeca también, y que posteriormente lo más famoso del área maya, pues es lo que pasó desde el periodo clásico, ¿no? Que empieza por ahí del 250 ya de nuestra era, donde hay una influencia con el centro de México a través de Teotihuacán. Por ejemplo, en el año 600 empieza el reinado de Hanap Pakal, que es este gobernante muy famoso que existió en Palenque, Chiapas. Y bueno, por ahí están los murales de Bonampak, y la marca que cambia del periodo clásico al posclásico, pues es la llegada o la presencia tolteca en Yucatán, y después en varias partes del área maya, ¿no? Esto aquí incluye el fin, digamos, de la época prehispánica del periodo posclásico tardío, hacia 1530, con la conquista obviamente de México, pero que en el área maya también se extendió muchos años, ¿no? Tayasal, que está en Guatemala, fue conquistada hasta 1697, ya casi en el siglo XVIII. Incluso los lacandones históricos nunca fueron conquistados hasta bien entrado el siglo XVIII, y esto hace que las relaciones con los españoles siempre fueron muy conflictivas. Cuando llegan empiezan a hacer un reordenamiento de todo, hacen las reducciones de pueblos, concentran a grupos que estaban en un lugar en otro y los mezclan. Y entonces todos estos cambios, que no quiere decir que en las épocas anteriores no hubiera, porque también hubieron migraciones, hubieron conflictos bélicos. Por eso es la importancia de la historia, ¿no? Entender la historia nos habla de todas estas interacciones que desde el periodo arcaico, a lo largo de 5.000 años, han existido entre los propios pueblos mayas, ¿no? Porque lo maya no es algo único, no es una unidad. Siempre se habla de la civilización maya, pero ya desde las épocas antiguas había una diversidad de sociedades y de pueblos que conocemos como mayas, ¿no? Que sí compartían digamos, una base cultural, como lo hacían con otros pueblos mesoamericanos, pero también tenían sus particularidades, ¿no? Eso lo podemos ver a través de las lenguas que se hablaban en el área maya. Pues son todas estas que ven ustedes en el esquema, ¿no? Y esta es un poco la cronología, la historia de estas lenguas mayas que provienen hipotéticamente de un ancestro común, que es el protomaya hablado antes del 2000 antes de Cristo, ¿no? Y que se desprenden a través de diferentes ramas, según qué tan emparentadas están unas lenguas de otras. Y son lenguas, son idiomas, igual que el español o el portugués o el inglés. Pero miren la diversidad que hay de lenguas mayas. Realmente el único pueblo o grupo que se dice para sí mismo que habla y que son mayas, son los mayas yucatecos que viven en la península de Yucatán. Todos los demás están agrupados en la familia maya, aunque ellos mismos no digan que hablan maya, sino hablan tzotzil, hablan celtal, hablan chol, etcétera, ¿no? Entonces me quiero detener aquí para explicarles cuáles son estas 30 lenguas mayas que existen hasta ahora, ¿no? Porque vamos a hablar de esos pueblos a través de su mitología. Está el huasteco, fíjense que es una lengua que ahora se habla en el norte de Veracruz y sur de San Luis Potosí, que es un pueblo que migró hace mucho hacia esa zona
y que está totalmente separado de las otras ramas. Tenía una hermana, una lengua hermana que es el kabil o chicomucelteco, que se hablaba en el municipio de Chicomucel. Después están las lenguas yucatecanas, digamos, está el maya yucateco, el lacandón, el itzá y el mopán que se hablan en Guatemala en ahora ya muy pequeños pedazos de territorio. Después están las lenguas mayas del oeste, ¿no? En dos grandes grupos, el gran celtalano y el gran canjobalano. El primero de ellos incluye al chortí y al choltí, y al chol y al chontal de Tabasco. Está el celtal y el tzotzil que se hablan aquí en los Altos de Chiapas. Está el tojolabal y el chuj ya en este gran grupo del gran canjobalano, que se divide en chujiano y en canjobalano propiamente. Se hablan el tojolabal en Chiapas, el chuj en Chiapas y Guatemala, al igual que el canjobal, el acateco y el poptí, que se hablan en los dos lados, pero mayoritariamente en Guatemala. Y el mochó que se habla en Motocintla, aquí en Chiapas, y el tuzanteco, que es una variedad del mochó, pero en el municipio de Tuzantán. Después tenemos las lenguas del este, que son el gran mameano, que se divide en dos, el mameano propiamente y el ixil. Tenemos al teco, que se habla también del lado mexicano, muy poquitas personas. El mam, que lo hablan muchas personas en Guatemala y en México. Está el aguacateco y el ixil. Y por otro lado tenemos a este gran grupo que es el gran quiché, en donde vemos a lenguas como el uspanteco, el quiché, el zipacapeño, el zacapulteco, el tzutujil, el cachiquel. Y por otro lado, hacia el oriente, el pocomam, el pocomchi y el cacchi. Todas estas son diferentes lenguas. Por ejemplo, para que notemos un poco qué tan diferentes o qué tan parecidas son, digamos que la distancia entre el celtal y el tzotzil podría ser que están aquí, muy juntas, la distancia que existe entre el español y el portugués, que son de la familia indoeuropea, de las lenguas romances, y tal vez entendamos un poco el portugués, pero no mucho, pues eso es lo que pasa más o menos entre el celtal y el tzotzil. Y digamos que entre el celtal y el tzutujil o el cachiquel, pues es como si pensáramos entre la diferencia que existe entre el español y el rumano, que son lenguas de la misma familia, pero totalmente diferentes, para darnos una idea de la diversidad que existe. ¿Dónde estaban estas lenguas ubicadas o estos pueblos que hablaban estas lenguas hacia el siglo XVI, cuando llegó la conquista? Pues este es un mapita donde se ha hipotetizado a través de análisis esta distribución, ¿no? Tenemos al yucateco en la península, al itzá y al mopán, al chontal de Tabasco o Yocotán, al chol, y en Chiapas, Tzotzil, Celtal, Tojolabal, el chuj en los límites entre Chiapas y Guatemala, el cabil, que es el chicomucelteco, que se hablaba mucho y que en el siglo XVIII, XIX se dejó de hablar, y que es el pariente que les mencioné que tenía el huasteco, ¿no? Y vean cómo está hasta acá el huasteco. Fue una migración muy temprana. Está el poptí, aquí en la Sierra de los Cuchumatanes hay una diversidad, se concentran muchas lenguas mayas, el acateco, el teco, el canjobal, y ya en pleno Guatemala, digamos, en el centro, el zipacapeño, el aguacateco, el tzutujil, el zacapulteco, el uspanteco, por aquí está el quiché que se habla en una zona grande, el quechí que ha dominado muchas regiones, y el chortí. Este es el choltí. Este es interesante porque ya está extinto y es la lengua que se dice más parecida a la que se escribió con jeroglíficos en la época clásica y posclásica. Se extinguió esa lengua después de la conquista, en el siglo XVIII más o menos, y también se extinguió el kabil, ¿no? Y esto es lo que más o menos tenemos actualmente. En la península de Yucatán pues sigue el maya yucateco, el mopán y el itzá se hablan ya muy poco, igual el chontal de Tabasco está muy reducido. Aquí están las lenguas de Chiapas como el tzotzil, el celtal, el tojolabal, y miren la diversidad de lenguas que se habla en Guatemala, ¿no? Es enorme, y por eso se dice que justo en Guatemala, por tener esta concentración y esta diversidad, seguramente ahí fue el origen de las lenguas mayas, ¿no? Me detuve porque vamos a hablar de varios de estos pueblos al contar parte de sus narraciones míticas en torno al origen de los animales, que es a donde ya voy a pasar, ¿no? La zogonía maya que les voy a platicar, pues tiene que ver con las explicaciones
y las narraciones que conocemos como mitos, que no son, como diría por ahí, o como se escribe en los libros de mitología, esas cosas de los mitos nunca ocurrieron, pero siempre son, ¿no? Y hay un libro que a mí me gusta mucho para tratar este tema de la mitología, que es el de los mitos de Tlacuache de Alfredo López Austin, que les recomiendo mucho si les interesa la mitología mesoamericana. Mercedes de la Garza, que es una autora que ha trabajado mucho el área maya, muy importante su trabajo, nos dice, ¿no? Los animales para los mayas fueron y son símbolos asociados a las fuerzas naturales, a los niveles cósmicos, al tiempo, a las energías vitales y a la muerte. Son epifanías de los dioses y al mismo tiempo sus compañeros, y a la vez parte del alimento que los hombres les ofrecen. Son ancestros de los hombres, encarnaciones de una parte del espíritu humano e intermediarios, en fin, entre el mundo de los hombres y el de los dioses. O sea, son todo, ¿no? Los animales tienen implicaciones en toda la vida del ser humano. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, pues justamente por este documento tan importante que es el Popol Vuh, que es quiché, un documento de la colonia, pero que se presume es una copia de un códice prehispánico, donde se narra la creación del mundo, según los quichés, y toda su historia a través de los años, ¿no? Hasta esa época. Y entonces el Popol Vuh comienza con decir cómo fue creada el mundo, ¿no? Por los dioses. Y después de que creó el mundo y se creó la superficie terrestre, el cielo, las montañas, las aguas, dice el Popol Vuh que entonces el cielo fue separado y la tierra fue apartada de las aguas. Así fue entonces lo ejecutado cuando meditaron concluir, terminar su obra, los dioses, ¿no? Luego se pensó en los animales del monte, cuidadores de cerros, en todas las criaturas del bosque, venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes, cascabel, barba amarilla, guardianes de los bejucos. Luego dijeron Alom Cajolom, ¿es solo silencio o murmullo lo que ha de haber debajo de los árboles y de los bejucos? Es mejor que tengan sus guardianes, dijeron. Fue entonces cuando pensaron, cuando decidieron, y fueron creados de una vez los venados y los pájaros. Luego les repartieron su morada a los venados y a los pájaros. Tú, venado, en las orillas de los ríos, en los barrancos, has de dormir. Aquí has de habitar, en el pajón, entre la hierba, en el bosque se han de multiplicar. En cuatro patas han de andar y sostenerse, les fue dicho. Luego establecieron morada a los pequeños pájaros, a los grandes pájaros. Ustedes, aves, sobre los árboles, sobre los bejucos han de anidar, han de habitar. Aquí se han de reproducir, se han de multiplicar, en las ramas de los árboles, en las ramas de los bejucos. Les fue dicho a los venados, a los pájaros. Cuando hicieron lo que había que hacer, todos tomaron sus habitaciones y lugar de estancia. Fue así, pues, como les fue dado sus nidos a los animales por la concebidora, por el engendrador. Y estando terminada la creación de los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y aves por el creador y el formador, Alom Cajolom. Hablen, invoquen, que no solo sean gorjeos, deben invocar, que hable cada quien según su especie, según su grupo. Les fue dicho a los venados, a las aves, a los pumas, a los jaguares, a las serpientes. Digan nuestros nombres, alábennos, a nosotros su madre creadora, a nosotros su padre creador. Digan entonces, Hunrahan, Chipika Kulha, Rashaka Kulha, Ukush Kaj, Ukush Uleu, Akol, Pitol, Alom, Cajolom. Hablen, invóquennos, adórennos, les fue dicho, pero no pudieron hablar. No como la gente, solo chillaban, solo cacareaban, solo aullaban, su lenguaje no se manifestó claramente. Cada quien gritó diferente. Cuando escucharon esto el creador y el formador, dijeron, no resultó bien, no hablaron. No ha sido posible que digan nuestros nombres, el de nosotros sus creadores. No está bien. Entonces dijeron, serán cambiados porque no resultaron bien, no hablaron. Hemos cambiado nuestro parecer, su comida, sus porciones, sus habitaciones, su lugar de reproducción. Lo de ustedes serán los barrancos, los bosques, porque no lograron adorarnos, no lograron invocarnos. Todavía hay quien mira hacia nosotros. Seres que adoren, seres que respeten, habremos de hacer. Solo acepten su destino, sus cuerpos serán masticados, que así sea. Y aquí termina este fragmento del Popol Vuh, donde nos cuenta el origen
de los animales, ¿no? Pero muy interesante porque se establecen las características ecológicas y biológicas de todos, ¿no? Sus hogares, ¿no? Dónde van a vivir y qué van a comer, dónde van a estar. Pero como no pudieron hablar como el ser humano, los mandaron a otros sitios, ¿no? Y entonces ahí el habla, el lenguaje, es lo que distinguió a esta primera creación de animales y de humanos. Después vendrían los seres humanos de lodo y después los de madera, que ninguno de ellos funcionó, los dioses los eliminan, se transforman en otras cosas, por ejemplo, la generación de seres humanos de madera, eh, como no tenían corazón, los dioses también los cambiaron y ellos se convirtieron en monos, y ese es el origen de los monos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tojolabales? Pues ahí hay un mito muy bonito, ¿no? Que les voy a contar. Los tojolabales, que es un pueblo chiapaneco, maya, cuentan esta historia que eh, tiene que ver con estos dos mundos que existían antes. Y dice, ¿no? Antes de nosotros hubo otro mundo, el de los antiguos, cuando el Ahualaltic Dios, el Señor Dios, hizo a los primeros hombres y cosas, a todos les dio corazón, a las piedras, a los árboles y a las montañas. En un principio el hombre se puso a trabajar las piedras hasta que poco a poco alcanzó en ello gran perfección. A tal grado que podía hacer que sus instrumentos de labranza trabajaran solos y ellos no hacer nada. Entonces el hombre se dedicó a descansar, únicamente se tenía criando a los árboles, a las piedras. Estos empezaron a crecer de gran tamaño, pues el hombre deseaba formar un enorme cerro que le permitiera llegar hasta el techo del mundo y mirar lo que había en el rostro del cielo. Estas cosas terminaron por enojar a Dios, porque ¿acaso le había dado al hombre la inteligencia para no trabajar? ¿Y cómo quería el muy mudo, el muy tonto, mirar adentro del cielo? Mandó entonces a los volcanes que comenzaran a escupir ceniza, bastante ceniza para cubrir la tierra. Algunos de los hombres que habitaban este primer mundo, tratando de salvarse, se metieron a las cuevas, mientras la tierra siguió llenándose de ceniza hasta que todo estuvo cubierto. Empezó después a llover. Día y noche llovía. Algunos dicen que llovió tanto que se cubrieron aún las montañas más altas, que todo quedó bajo el agua. Cuando los antiguos que no se refugiaron en las cuevas ni fueron muertos por la ceniza vieron que llovía noche y día, trataron de salvarse. Algunos subieron a las montañas más altas, pero chocaron con el techo del cielo y murieron. Los otros, al descender el nivel de las aguas, fueron arrastrados junto con estas por un gran sumidero. ¿Y entonces qué pasó? Pues dicen los tojolabales, envió Dios entonces a una paloma para ver cómo había quedado el mundo. Y el animalito, cuando vio las piedrecitas que dejó la corriente a la orilla de los ríos, confundiéndolas con alimento, se puso a comerlas. Y creció y pesó tanto su buche que le impidió volar. Fue enviado después el sopilote José, quien al bajar, olvidándose de su encargo, vio los cuerpos descompuestos y púsose a comer en forma tan desmedida que tampoco pudo regresar. Nuevamente mandó Dios a un mensajero, tocándole el turno ahora al tzunul, al colibrí. Este, al ver las flores, se puso a chuparlas, pero pensó, mejor voy a guardar su palabra de mi patrón. Sacó entonces su tecomatito y empezó a guardar las flores para chuparlas después. Alzó el vuelo y llegó hasta el sol, donde vive Dios, al mismo tiempo que la paloma y el sopilote. Dios interpeló a la paloma y al sopilote diciéndoles que no les había enviado a comer, y entonces el sopilote, grosero, replicó que el mundo estaba muy lejos y la verdad a él le había dado mucha hambre. Ambos fueron castigados. A la paloma se le hizo pasar por brasas, quemándosele las patas. Por eso las tiene rojas desde entonces. Al sopilote se le aplicó el mismo castigo, pero como las brasas eran ya solo cenizas, le quedaron las patas grises. Entonces Dios se las volteó, por eso camina como pato. Además, por haber comido carroña, Dios le volteó la cabeza sacándosela por el ano. Por eso la tiene como hasta ahora. Al colibrí, en cambio, se le concedió seguir alimentándose de flores, por eso es tan limpio este animalito. Entonces, este mito nos dice el origen de estas especies y cómo son sus características al momento de incurrir en transgresiones o no, como le pasó a estas aves, ¿no? Y que desde ese momento adquieren las características que hasta ahora exhiben. Esto tiene que ver con un tema muy, muy interesante que es el del diluvio. Ustedes conocerán muy bien el diluvio y el arca de Noé y cómo se salvan y guardan a todas las especies animales en el arca y todos los demás perecen y mueren, ¿no?
pues el diluvio es una constante en los pueblos que tiene una profundidad histórica muy grande. Hay muchas narraciones, tal vez en todos los pueblos antiguos del mundo, sobre el diluvio. No es una cuestión particular de ciertas sociedades, sino tal vez es universal y tiene que ver con una memoria de los pueblos muy antigua, ¿no? Y el diluvio es algo que sucedió y que tenemos registros en la época prehispánica, por ejemplo. Este es un trabajo muy bueno de Eric Velázquez, que es un historiador mexicano, historiador del arte, y analiza el mito del diluvio a través de los registros jeroglíficos antiguos. Y él pone de ejemplo este estuco de la casa E del Palacio de Palenque, que se hizo hacia el 654 después de Cristo, en donde vemos a este cocodrilo venado, ¿no? Es un ser mitológico que es principalmente un reptil, un lagarto, pero que estas orejas que son propiamente del venado en la iconografía maya, en una banda celeste, donde vemos también al dios solar, bueno, al dios celeste, y su otra cabeza también con eh, eh, chorros de agua o torrentes más bien de sangre, que son calificados como sangre por estas bolitas que tienen que ver con este humano, ¿no? Entonces, él al estudiar estas imágenes y después los textos asociados a ellas, por ejemplo, el de la plataforma del templo 19 en el lado sur, el desciframiento epigráfico que propone Eric tiene que ver con esto que se dice aquí, que dicen, en uno Etznab, 6 Yashkin, la cabeza de Waipat Ayin, Tzigval Pat Ayin, que es el nombre de, Ayin es el nombre del cocodrilo, Tzigval Pat Ayin, por ejemplo, es el cocodrilo que tiene la espalda escrita, Pat es espalda y Tzigval es que está escrito. Su cabeza fue cortada, copiosamente fluyó la sangre del que levanta la corriente, el que taladra el fuego. Entonces el trabajo de Jun lo formó. Es lo que dice aquí en estos jeroglíficos mayas que ahora ya se han podido descifrar, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, en los códices con lo que se encuentra en el códice de Dresden, en la página 74, en este ser que es reptiliano, digamos, y que de sus fauces arroja un chorro de agua, ¿no? Y también de su cuerpo, que pero es un reptil celeste, que es como lo muestran estas bandas celestes, no es un reptil terrestre. Esto también tiene que ver en el área de Yucatán, digamos, en la península, con estos famosos libros coloniales proféticos, que son los Chilam Balam. Por ejemplo, en el Chilam Balam de Maní se dice, será cuando se junten el sol y la luna en la noche, cuando Shlahun Tiku hizo que amaneciese para ellos. Bolón Tiku hizo aparecer al monstruo lagarto, Itzamkab Ayin, para que acabase con los seres vivientes del mundo, cuando se hundió el cielo y se hundió el Petén, cuando empezó a sonar Oshlahun Tiku, cuando hubo un cataclismo muy grande, cuando se levantó el lagarto monstruoso Itzamkabayin, lo cual ocurrió al concluir una serie de gatunes. Con un diluvio se acabarán los tiempos. Se contaba el 18 Bactún en su 17ª parte, antes de acabar el Catún. No quiso Bolón Tiku que el monstruo acabara con el mundo, por lo cual le cortó la garganta y se formó la superficie del Petén. Este mito del diluvio tiene que ver con la creación de la superficie terrestre a partir de un animal que es también un animal mitológico, ¿no? Por ejemplo, Mercedes de la Garza nos dice en la relación de la ciudad de Mérida un pasaje muy similar, ¿no? Miren, tuvieron también noticia de la caída de Lucifer y del diluvio, y que el mundo se había de acabar por fuego, y en significación de esto hacían una ceremonia y pintaban un lagarto que significaba el diluvio y la tierra. Y sobre este lagarto hacían un gran montón de leña y poníanle fuego. Y después de hecho brasas, allanábanlo y pasaba el principal sacerdote descalzo por encima de las brasas sin quemarse. Y después iban pasando todos los que querían, entendiendo por esto que el fuego los había de acabar a todos. Son los conocimientos y saberes que muchos grupos mesoamericanos tenían acerca de las edades anteriores a la actual. Y entre los chujes, eso sigue existiendo. Por ejemplo, ellos cuentan en San Mateo Ixtatán, que es un pueblo muy grande, se crearon las minas de sal, pero la sal, el espíritu de la sal es una mujer. Y cuando llega la sal, corrió al lago que existía ahí, ¿no? Entonces dice que se fue el lago cuando la sal llegó, dice que la sal correteó al lago, dice que la sal dijo, retírese porque usted me hace mucha bulla con sus animales, le dijo al lago. Está bueno, si usted no quiere que viva aquí con usted, entonces me voy a ir pues, dice que dijo el lago.
es que usted tiene muchos animales y hay mucha bulla, porque el lago trae muchas aves, muchos animales, hasta animales cuadrúpedos vivían a la orilla del lago. Mejor retírese porque no me gusta mucha bulla, dice que le decía la sal al lago. Y se retiró del lago, se fue con el hallín, con el lagarto, pero al hallín ya no se lo llevó, sino que lo dejó tirado por ahí y allí lo encontraron. Pero saber cuántos años pasó eso, ya solo dejaron el nombre de Yolayín, que significa donde el lagarto. Y este nombre corresponde a un paraje muy próximo al poblado de San Mateo, ¿no? En plena sierra de los Cuchumatanes, que es un bosque templado muy frío, pero que antes era un lago, y cuando llegan las minas de sal, está este episodio en donde el lagarto queda por ahí tirado, ¿no? ¿Por qué es importante el mito del diluvio para nuestro tema? Pues porque justamente de ahí se desprende la creación de muchos animales. Regresamos otra vez a los tojolabales y ellos dicen, ¿no? Siguiendo este mismo mito que les estaba contando, que una vez que el nuevo mundo se hubo secado, los antiguos que se habían refugiado en las cuevas salieron de ellas, pero ya no como humanos, sino salieron convertidos en animales. Así nacieron el jalau, que es el tepezcuintle, el hipoy, que es el armadillo, la chu, la ardilla, el huet, que es el pisote o cuatí, el machi, que es el mono, araña, el bats, que es el zaraguato, y el chich, que es el conejo. Una viejecita de pelo entrecano salió convertida en mapache. Todos estos animales, como recuerdo de su antigua condición humana, guardaron la forma de sus manos. Es decir que para los tojolabales, los animales eran antes personas, eran seres humanos de una etapa anterior, y que con el diluvio, cuando se refugian en las cuevas al salir se convierten en estas especies de animales, pero todas ellas con estas manos que se asemejan a las del ser humano, ¿no? Y que es esta antigua condición que ellos tenían. Y es interesante el mapache, porque el mapache entre los tojolabales se dice napach, que es un préstamo del náhuatl, ¿no? De mapachtli. Pero al mapache se dice que no le gusta este nombre porque es un nombre de animal y prefiere que lo llamen meum, que es la anciana, la vieja. Y entonces, si uno lo trata como animal, puede que llegue a las milpas a comerse los cultivos, ¿no? Y por eso hay que tratarlo como meum, como la anciana. El tlacuache también es un animal muy importante, no solo en los pueblos mayas actuales y pasados, sino en toda Mesoamérica. Un mito tojolabal cuenta cómo el tlacuache ayudó al ser humano a sobrevivir, pero el ser humano tenía que tratarlo como con el nombre que era su encargo, que era el de juez, el de señor juez, porque ayudó a la humanidad. Y entonces el tlacuache se enoja también si no se trata como el juez. En otros pueblos mesoamericanos, el tlacuache es el que ordena el mundo y es el que ayuda al ser humano y es el que roba el fuego a los dioses para llevárselo a la humanidad y que pudieran tener la luz. Y como la robó, el fuego lo robó con la cola y se lo guardó en la pancita, por eso tiene la cola pelona y la pancita tiene el marsupio. Y entre los tojolabales es el juez y es el abogado de la humanidad. También tenemos el origen de los monos, muy importante, que es, por ejemplo, entre los chujes, que es un pueblo maya. Ellos cuentan las aventuras de un hermano menor con sus hermanos mayores que no lo querían. El hermano menor a veces es tratado como Jesucristo. Y entonces había una vez en donde los hermanos mayores hicieron un baile, pero no invitaron a su hermanito. Y entonces el hermanito decide él hacer su propio baile y hacerse unos trajes para danzar. Y ese traje que hizo quedó muy bonito, tan bonito que a los hermanos les dio envidia y quisieron saber dónde lo habían conseguido. Y entonces el hermano les tendió una trampa y los llevó a los árboles y les dijo, ahí están los trajes hasta arriba de esos árboles. Si logran bajarlos, se los daré. Y entonces los hermanos empiezan a subir, pero se dan cuenta que cada vez que suben, los árboles empiezan a crecer más y más y más, hasta que ya están muy, muy alto y voltean a ver a su hermano y su hermano les dice, bueno, pues como ustedes me han maltratado mucho, ahora ustedes se van a quedar a vivir ahí y comerán los frutos y cantarán. Y entonces los hermanos de ese niño se convirtieron en los monos, ¿no? Que ahora viven en la copa de los árboles. Esa es la explicación que dan los chujes. Por ejemplo, también los celtales cuentan algo muy interesante sobre los insectos, sobre el origen de estas especies, y que tiene que ver con este mito que tiene que ver con los hermanos, que es muy del Popol Vuh antiguo, ¿no?
pero que en los otros pueblos también se repite esta idea. Dice que el mito de origen de los celtales de Bachajón, aquí en Chiapas, refiere que dos hermanos vivían con su abuela, ¿no? El mayor era el sol. Uno de ellos vio que ésta hilaba algodón, cogió un puñado de semillas que ella tenía al lado y corrió a la selva para arrojarlo en un árbol. Al instante, las semillas se convirtieron en una colmena y de ahí proceden todas las abejas. Luego el mismo hermano tomó cera, la modeló y le incrustó trozos de madera aguzados, y apareció el ratón. El hermano mayor se subió a un árbol y el menor lo cortó. Al caer, el cuerpo se despedazó y de los trozos más grandes surgieron los animales grandes como el pecarí, el venado y el tepezcuintle, mientras que los más pequeños dieron origen a las aves. La sangre se convirtió en un ave muy particular. También por los tzotzíles chiapanecos cuentan, por ejemplo, los de San Pedro Chenaló, tienen un mito muy parecido, con algunas variantes, y trata básicamente en que el dios Ojorochtotil, que es el sol, hace surgir a las abejas de las semillas del algodón, ¿no? Forma las tuzas con cera y la Virgen María, su madre, hace unas tortillas pequeñas, mientras Ojorochtotil trae del monte a sus hermanos mayores convertidos ya en jabalíes y les pone en la cara las tortillas con 3 agujeros y así surgen los cerdos domésticos. Es decir, que también hay explicaciones para estos animales que fueron introducidos después de la conquista. Y por ejemplo, los mopanes dicen que las serpientes y los insectos nocivos proceden de los pedazos de la luna que fue descuartizada por el rayo. Entonces hay una serie de aventuras míticas en las que se da cuenta del origen de estos animales, lo cual es muy interesante. Ya para ir cerrando, el tema que les quiero platicar es que hay una noción sobre la siembra de los animales, que tiene que ver con el florecimiento de los muertos. Este es un mito acateco, de allá de San Miguel Acatán, en Guatemala, que dice que nuestro Padre Dios recogió y juntó los huesos restantes de la comida de sus hermanos. Es esta historia a través de el hermano menor y sus hermanos mayores que lo molestan. Los llevó a su rancho y los sembró a los huesos de los animales, que los hermanos le habían dado solo los huesos para que comieran, ¿no? Entonces él los juntaba. Construyó un corral y allí encontró después a los animales, el ganado, la bestia, el cerdo, el venado, el carnero, el chivo, el armadillo, el tacuacín, la ardilla, la lagartija, el sapo, la rana, la iguana, el gavilán, la mariposa, la hormiga, 3 tipos de pájaros carpinteros. Y entonces dijeron, Dios sembró a todos los animales que hay en el mundo. Y entonces cuando los antiguos vieron el corral, estos hermanos mayores, lo abrieron. Cuando nuestro Padre Dios llegó otra vez para verlo, solamente quedaban la mitad de los animales. Sí, solamente el caballo, el carnero, el ganado, que son las reses, el marrano, las gallinas, el pato, el chompipe, que es el nombre que aquí en Chiapas y en Centroamérica le damos al guajolote, el perro y la cabra. Solo estos pudo coger nuestro Padre Dios. Los animales salvajes ya se habían huido al bosque cuando llegó. Esto también es muy parecido a lo que cuenta el Popol Vuh cuando los héroes gemelos están sembrando la milpa y entonces tumban la selva, hacen la milpa y cuando se van en la noche se juntan todos los animales encabezados por el jaguar y el puma y empiezan a decirle a las plantas, levántense árboles, levántense bejucos, y la selva se vuelve a regenerar. Y al otro día que llegan los héroes gemelos, encuentran que la milpa que habían hecho ya era selva otra vez. La cortan y se van, pero ahora se esconden y se dan cuenta de lo que hacían los animales. Entonces, en el momento en que los animales vuelven a decir que se levante la selva, salen los héroes gemelos y los atrapan, pero muchos se huyen y solo logran atrapar a algunos. Por ejemplo, al venado lo agarran de la cola, pero se les escapa y por eso tiene la cola cortita. Y al conejo lo agarran de las orejas y por eso tiene las orejas grandes. Entonces esto se parece mucho al del Popol Vuh. Los chujes también narran algo muy similar, muy, muy interesante, ¿no? Otra vez los chujes dicen, en otra ocasión, como esta historia del hermanito, los hermanos se juntaron con sus otros compañeros y tuvieron un gran baile. También comieron otra vez y tiraron los huesos de la comida afuera. El muchachito los recogió, el hermanito menor, como siempre. Pero había un cierto lugar en donde el muchacho había hecho varios corrales para poner aparte los huesos de venado, de oveja, de pollo. Entonces el día llegó cuando él se fue a donde estaba su madre y le dijo, hay unos huesos que mis hermanos me dieron. Yo los junté porque no tenían nada que comer.
Ven a verlos. Invitó a su madre y sus hermanos no sabían nada. Su madre entonces se fue con él y encontraron en los corrales muchos venados, pollos, ovejas y otros. Ah, dice su madre, así eres tú. Has hecho milagros con tu inteligencia. No lo digas a mis hermanos, mamá, porque ellos me odian, suplicó el niño. Está bien, dijo la madre, y los animales se quedaron allí. Es la explicación de por qué existen, ¿no? Y los pocomames también tienen algo muy interesante que cuentan, ¿no? El pueblo pocomam que vive al oriente de Guatemala, dice por ahí una narración. A los cerdos había que matarlos, pero los huesos y otras partes que no se comen debían ser arrojadas al chiquero. Lo inexplicable para el pocomam era que él mataba 20 cerdos cada día, pero había solamente unos cuantos en el corral. Pronto se dio cuenta de que de los desechos de huesos formábanse nuevos cerdos. En una ocasión le habló a un cerdo como si fuera un ser humano, explicándole que ellos habían estado sufriendo por largo tiempo. El ser sacrificados les producía dolores de cabeza muy fuertes. El cerdo le pidió al Pocomam que no arrojara los huesos de nuevo al corral, sino que se los llevara fuera del reino con él. Y un día, cuando la puerta estaba abierta al mediodía como de costumbre, se fue. Los huesos que llevaba se convirtieron en gente de verdad. Es decir, que este concepto de las semillas animales que florecen es también algo muy importante que tiene que ver con reencarnación animal, ¿no? En ese sentido, esto se relaciona con una práctica muy importante asociada a la cacería y a la ritualidad de varios pueblos, principalmente los chotujiles, que son un pueblo que vive a las orillas de este hermoso lago que es el lago de Atitlán en Guatemala. Y los chotujiles, pues bueno, como varios pueblos, pues se dedican también a la caza de animales silvestres, pero los huesos no los tiran a la basura ni los entierran en cualquier lado, sino que hay lugares sagrados, hay cuevas sagradas especiales en donde ellos van a depositar los huesos de los animales silvestres que cazan. Hacen oraciones hacia el dueño del monte, que es un personaje muy antiguo en las sociedades mesoamericanas, el dueño de los animales, el señor de los animales, que tiene que ver con el señor del monte. Y ellos depositan ritualmente todos estos huesos ahí. Y la explicación es esta, ¿no? Para los tzutujiles, es que el dueño de los animales hace un animal nuevo de cada hueso que tú regresas, hasta el más pequeño hueso del dedo de un pie. Por eso debes regresarlos a todos. Es decir que estas concepciones no se quedan en el terreno de la mitología, sino muchas veces están asociadas con prácticas rituales que justamente tienen como causa las ideas y las explicaciones que a lo largo de la historia los pueblos han eh, generado a partir de sus relaciones. Y para terminar, les voy a contar justo cómo casi termina el mito que les había dicho sobre los tojolabales. Y aquí más bien tiene que ver con el origen del maíz, pero conlleva otro paso. Y entonces, como al ser humano lo hacen de tierra, pero no se forma bien, los dioses no encontraban, más bien Dios, no encontraba la sustancia para hacer al ser humano. Y entonces un día vio a una hormiga arriera que transportaba algunos granos, y al caérsele uno, el ser humano observó que germinaba el maíz. Preguntó a la hormiga de dónde los obtenía, pero la egoísta no quiso confesar. El hombre le amarró entonces la cintura con un pelo de cola de burro y comenzó a apretarla hasta que, no pudiendo resistir más, el animalito confesó que lo sacaba por la hendidura de un peñasco. Es por eso que la hormiga tiene la cintura tan delgada. El hombre trató de sacar el maíz del lugar indicado, pero el acceso era demasiado estrecho, no le permitía pasar. Llamó en su ayuda al chojatep, que es el pájaro carpintero, quien intentó taladrar la piedra sin lograrlo. Invocó entonces el hombre al rayo, y éste, accediendo a ayudarle, solicitó al pájaro carpintero que se retirara, pero el necio siguió picando. Al lanzarse el rayo contra la piedra, fue ya demasiado tarde. El carpintero solo pudo agachar la cabeza, que desde entonces le quedó roja por la quemada. Al atravesar el rayo la piedra, cayó sobre algunos granos que quedaron negros. Otros únicamente recibieron el fuego y se volvieron rojos. Los que tocó la luz se tornaron amarillos y los que estaban en el fondo siguieron siendo blancos. Es por eso que el maíz presenta varios colores y diversas tonalidades. Entonces es el origen del maíz
y la explicación también de por qué el pájaro carpintero, por no querer quitarse, se quemó su cabecita. Hemos llegado al final de la plática y como conclusión les quiero decir que la zogonía pues no está apartada de las concepciones cosmogónicas, es decir, del origen del universo, ni de la cosmología, ni de la cosmovisión de los grupos humanos, sino que es parte de ella. Y es una cosmología muy compleja, muy diversa, que los pueblos mayas, a la vez que comparten ciertos elementos, también hay otros que son muy particulares para cada uno de los grupos. Y que nosotros nos podemos acercar no solo a través de las narraciones míticas, sino también pues, de las propias prácticas y de lo que hace la gente día a día, ¿no? Que es justo en el día a día donde estas narraciones cobran importancia porque son transmitidas a los niños en la noche o en ciertos momentos, aunque a veces ya no sea así porque el mundo cambia y las sociedades también se transforman con base en los nuevos tiempos que estamos viviendo, como este, que es muy particular, pero que se ha seguido reproduciendo mucho de esto a lo largo de muchos años, ¿no? Y con esta imagen que es de un pintor celtal, que es un cuadro que se llama Chulel, que tiene que ver con el origen de todo, yo termino. Muchas gracias.